Los conflictos internacionales tienen dos caras, lo que se publica y lo que debería publicarse. Medio Extremo. El periodista y escritor Santiago O'Donnell te explica todo lo que pasa en el mundo con una mirada crítica. Medio Extremo. Lunes a las 19 por Radio Arroba. Muy buenas tardes a todos, damas y caballeros. Se hizo la luz, finalmente estuvimos con un inconveniente técnico por parte de Edesur, en este caso, que nos ha dejado sin luz, y por esa razón es por la cual estamos saliendo más tarde de lo habitual, que es el horario de las 19 horas, como los tenemos acostumbrados. Un pequeño detalle. Lo cierto es que aquí estamos presentes para poder brindarle la información como los tenemos acostumbrados de lo nacional y de lo internacional. Bueno, primero que todo, si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de Facebook o Twitter, buscándonos como Medio Extremo. En YouTube nos buscan como el canal de Medio Extremo para ver y escuchar todos los programas que venimos haciendo hasta el día de la fecha. Dicho sea de paso, estamos en el programa número 20. Guillermo Colini los saluda desde este lado y como copiloto, en este caso, del señor Santiago O'Donnell. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Santi. Estamos un poquito agotados de hablar de las jornadas, de los días complicados desde el ámbito de lo político y de lo social. Hoy, por ejemplo, una vez más habló el presidente de la Nación y ciertamente no trajo nada de calma a los mercados, porque bueno, hoy le habló un poco más a las personas, pero los mercados volvieron a responder. El dólar no se disparó como la semana anterior, pero subió un porcentaje, no como la semana anterior, que fue bastante fatídica. Santiago, contanos cómo viste este anuncio que no trae calma a los mercados ni a la sociedad principalmente. Sí, porque en realidad, el anuncio, vayamos por partes. Una cosa es lo que el gobierno quiere mostrar y anunciar, y otra cosa es lo que realmente pasa y lo que interesa a las personas y, si querés, a los mercados, ¿no? O sea, la gran puesta en escena consiste en un cambio de gabinete, donde pasamos de 24 a 8, una cosa así, donde se consolidan muchos ministerios como secretarías dentro de otros ministerios, pero quizás dentro de lo que es la reforma, si querés, del Estado, se puede decir, la noticia principal es que Francisco Cabrera, que era el ministro de Producción, que es un hombre muy cercano a Macri, de Modernización, que es muy cercano a Macri, que venía de trabajar con él en Boca Juniors y en el gobierno de la ciudad, un tipo, y que antes venía trabajando en las empresas de Macri, o sea, un hombre muy cercano, va a ocupar el lugar de Quintana y Lopetegui, que eran los jefes del gabinete hasta ahora. Los ojos y oídos del presidente Macri. Claro, los que se supone que ejecutaban todas las políticas, que todo el filtro pasaba por ahí. Bueno, ahora, digamos, lo que no se llevaban bien con Lopetegui, ahora tienen con Cabrera una nueva oportunidad, ¿no? O con los que no se llevaban bien con Quintana. O sea que el cambio, si querés, de funcionamiento es bastante menor. Obviamente algún ahorro va a producir la reducción del número de ministerios, pero también ínfima. Pero bueno, es un poco lo que se quiere dar como relato o como puesta en escena de lo que se supone que es el gran cambio, ¿no? A ese tipo de situación agreguémosle claramente, como decías vos, Guillermo, hoy habló el presidente Macri y claramente hay un discurso totalmente nuevo, ¿no? Pareciera que por primera vez
se entera el presidente de que estamos en la crisis o que la crisis recién empieza. Él estaba usando esa metáfora de cruzar el río, ¿no? Bueno, la verdad que fue un discurso donde el presidente trata de empezar con una nueva épica, una nueva narrativa de que está en medio de una gran tormenta, que es todo muy difícil, o sea, ya no es más el brote verde, el optimismo, ya no es más, mira, fíjate que estamos bien, pero hay que mirar bien, fíjate cómo ya estos indicadores demuestran que el cambio empezó, es el discurso de que es fácil combatir la inflación, el discurso de que la lluvia de inversiones, bueno, todo eso ya quedó atrás, ya nadie se ilusiona con el próximo semestre, ni con el brote verde, ni con la lluvia de inversiones, simplemente se reconoce que estamos en un difícil momento y te quieren dar a entender que encontraron la solución. Claramente la solución no es el cambio de gabinete, que ni siquiera cambiaron los nombres y que quedaron muy desgastados varios de esos políticos, porque se le pidió y se sacó la renuncia al ministro de Economía, al canciller, al ministro de Salud y algún otro, y después las figuras que convocó Macri no aceptaron, con lo cual quedaron estos ministros desgastados ocupando el mismo lugar y habiendo sido vapuleados en la semana. O sea, lo que pasó en Olivos el fin de semana fue una muestra muy grande de vacío de poder, de vacío de dirección y de no saber para dónde ir. Y sobre todo de un presidente que era el momento en que tenía que demostrar liderazgo y se mostró desconcertado y de vuelta, buscando que con distintas figuritas obtener lo mismo, ¿no? Recordemos que también el radicalismo continúa dibujado en la escena porque el sábado la reunión fue con los principales referentes del PRO y recién el domingo tuvieron una reunión con los referentes del radicalismo que la verdad que no hace ninguna diferencia en esta coalición de gobierno. Bueno, ahí de vuelta, ¿no? Había una Macri, el tipo que quiere y el tipo que confía y que es su hombre, digamos, el tipo de consulta dentro del radicalismo es Ernesto Sáenz. Le ofrece defensa, que realmente es directamente decirle nada. El Ministerio de Defensa hoy en día prácticamente para lo único que sirve para tapar o tratar de hacer de cuenta que está investigando el hundimiento del Ara San Juan, pero mucho más que eso no está pasando. Y bueno, y además de las intenciones de Macri de involucrarlo en control de frontera, en narcotráfico y una serie de temas realmente que digamos que son menores con respecto a lo que pasa en el país. Ellos contraofertaron tomar Interior y que Frigerio desplace a Marcos Peña, ¿no? Es el intocable. En la jefatura de gabinete, pero termina Marcos Peña ahí atrincherado, un poco aislado con Macri, contra todo este otro sector, digamos, me parece que al rechazar un poco las ideas de Monzó y de Frigerio, de buscar acuerdos políticos más amplios por fuera de Cambiemos, que era un poco lo que estaba queriendo también María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta. Me parece que, digamos, ahí Durán Barba, Marcos Peña y Macri quedaron un poco, por decir, separados del resto de la coalición, donde hay evidentes grietas y problemas. Entonces decía, hay mucho montaje, hay muchas señales para afuera, algunas muy negativas, otras distractivas, te diría yo, pero yendo a lo concreto, el gobierno dio marcha atrás con la idea de no cobrarle retenciones a las exportaciones del campo. Ahí, bueno, claramente va a haber un ingreso muy grande. Y el otro gran noticia es que Macri dijo que ahora sí va a buscar una especie de déficit cero, o sea, se viene un tremendo ajuste, ¿no? Es un poco lo que anunció Macri. Entonces, por un lado, tenemos que va a haber un poco más de recaudación, de que finalmente todo lo que se le criticaba al gobierno anterior, poco a poco lo empieza a hacer este gobierno. Y hay otras medidas saludables que había tomado el gobierno anterior, como es controlar la salida de capitales.
para que no puedan entrar y salir como se les da la gana, poner algún límite en lo que era la salida, la cantidad de dinero que se puede comprar de dólares por día, además otro tipo de cosas que tienen que ver con controlar un poco la salida de dinero, que todavía no lo hizo Macri, pero pareciera que no está muy lejos. Entonces, una ensalada de medidas ortodoxas y heterodoxas que más que nada parecen un manotazo de ahogado ante la imposibilidad de hacer lo que él cree en y lo que él quiere, y de vuelta, más que nada buscando comprar más tiempo, tratando de que el dólar no se siga escapando, tratando de tener la sangría de alguna manera para poder reflotar su proyecto reeleccionista de acá a un año. Así que bueno, ya no soy el primero en decirlo, ni hace falta ser un mago anticipar que se vienen tiempos cada vez más duros. Lo venimos hablando en los podcasts semana a semana, viendo cómo se desenvuelve, pero bueno, me parece que los datos para pasar en limpio empezamos a cobrar retenciones, con lo cual va a ver cómo queda la relación entre el gobierno y el sector llamado un poco mesa de enlace, a ver si ahora como se dice, le sacan la producción de los silobolsas y empiezan a facturar y a pagar, o si van a especular aún más, si va a ingresar dinero o los miles de millones de dólares que ellos calculan con esto. Yo creo que sin duda va a tener un impacto muy positivo, por más que haya conductas especulativas. Y bueno, el primer dato, retención. El segundo dato, la pérdida de liderazgo y de capital político del gobierno. No queda claro, todavía estamos esperando alguna señal del Fondo Monetario para ver cómo quedó eso. Este gobierno va a necesitar pedir todo tipo de waivers para acceder a los próximos 3.000 millones de dólares, el próximo tramo, que es como agua en el desierto para el gobierno. Habrá que ver qué tipo de flexibilidad tiene o qué exige a cambio el fondo, y ahí es la preocupación, ¿no? Que los burócratas del fondo por ahí no tienen mucha alma y van a recurrir quizás a lo que vienen haciendo históricamente y que habíamos podido evitar en esta primera ronda de negociaciones, que es una gran reforma laboral o una gran reforma previsional, para decirlo de una manera más sencilla, la quita de más derechos todavía a una clase trabajadora que ha visto su salario licuado en más de la mitad este último año, o un nuevo manotazo a la caja de los jubilados, como ya lo hizo en la última reforma el año pasado Macri, donde creo que le sacó algo así como 50.000 millones de pesos. Here comes Nacho, he comes.
estimados oyentes, bienvenidos a este segundo bloque de Medio Extremo Podcast. No se olviden que pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales, Twitter y Facebook mediante Medio Extremo, nos buscan simplemente. Pueden leernos, por supuesto, en medioextremo.com, las notas de Santiago y de todo el equipo de Medio Extremo. Bien, sin movernos del ámbito de lo nacional, sobran muchas razones para ello. En este ambiente de recortes, en todas las áreas de lo que es gobierno a nivel social, principalmente en la educación y en la ciencia y la tecnología. Es por eso que estamos con el señor Luis Capozzo, que forma parte del equipo de Medio Extremo, es un biólogo, investigador independiente del CONICET, que de hecho estuvo en la jornada de hoy en el abrazo que hicieron al ministerio. Bienvenido antes que todo, Luis, y contanos cómo fue la jornada de hoy. Gracias, Guillermo, Santiago y a toda la audiencia. Mira, la jornada de hoy fue una jornada, yo podría definirla como emotiva, porque a esta altura ya lo que nos mueve ya no es la razón, sino el corazón. Porque los recortes que está sufriendo ciencia y tecnología junto a otras áreas, como muy bien mencionó en su editorial Santiago, se hacen sentir en todo el sistema científico y tecnológico. Y en este sentido, la modificación reciente de desarmar lo que fue un ministerio, el primer Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que tuvo la Argentina, y degradarlo a nivel de Secretaría de Estado, complica mucho la situación por la cual hasta el día de ayer, en donde teníamos un ministro de Ciencia que se sentaba en las reuniones de gabinete y podía reclamar por recursos, ahora deja de participar de esas reuniones. Claramente un enorme retroceso en el área. Es un retroceso que nos lleva a los peores años de los 90, ¿sí? Directamente, porque incluso cuando se ve el porcentaje de inversión en ciencia y tecnología, tomando el parámetro que quiera, por ejemplo, el porcentaje del PBI que se asigna a ciencia y tecnología, estamos en los primeros pasos luego de la hecatombe del 2001 o en la peor época de los 90, cuando en algún momento se llegó a hablar incluso de cerrar el CONICET, ¿no? Desde todo punto de vista, yo creo que no me quedo corto si digo públicamente que la comunidad científica argentina es un bloque único en contra de este tipo de recortes, porque no solamente se deja de hacer inversión en desarrollo de tecnología de punta que afecta la vida de todos los ciudadanos, ¿no? Podemos hablar de distintos ejemplos. Para mencionar algunos, podemos hablar de el desarrollo de los programas satelitales. Para mencionar otro, podemos hablar del desarrollo del Programa Nacional de Vacunación, que ahora, hace poco, dejó de suministrarse en forma gratuita la vacuna para el neumococo en niños de 11 años, que antes era obligatoria y gratuita, y esto salió del sistema de vacunación obligatorio para estas edades. Entonces todo esto nos lleva a un estado de incertidumbre, de angustia, de no saber cómo poder mantener el sistema científico y tecnológico. Hay institutos que no reciben los fondos para pagar siquiera el gas o la luz o otro tipo de cosas básicas, ¿no? Y en relación al CONICET, más del 90% de lo que recibe el CONICET se va en salarios, ¿no? Vos podés considerar, para ver lo grave de la situación, que cuando nosotros podemos ver datos oficiales del Ministerio de Hacienda de la Nación, en lo que se refiere a la inversión de ciencia y tecnología, incluye investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, educación de posgrado para formación de investigadores, promoción de actividades científicas y técnicas, y durante la gestión del actual gobierno bajó en relación al porcentaje del gasto total anual a niveles comparables a principios del año 2004, que fue el primer año
completo de la presidencia. Justo de te iba a Kirchner, preguntar ¿no? eso, Luis, que vos como buen científico siempre llevas un montón de estadísticas y algo me mostraste antes del programa. ¿Por qué no compartís con los lectores? Bueno, estas estadísticas no son mías, son estadísticas oficiales, como te dije recién, que provienen de datos oficiales del Ministerio de Hacienda. Y en este sentido también lo podemos ver en un estudio reciente que publicó el sitio chequeado.com, en donde se ve esta misma baja en relación a la inversión en ciencia y tecnología y el Producto Bruto Interno de nuestro país, que, por ejemplo, en 2015 la relación era de 0,35% del PBI. Llegó a estar un poco más alto. El objetivo del Ministerio de Ciencia siempre fue alcanzar el 1% del PBI en ciencia y tecnología, y en la campaña de Cambiemos, previa a las elecciones, el actual presidente decía que lo iba a llevar al 1,5%. En la actualidad esos valores están, de acuerdo a esta información, en el año 2016 cayó a 0,3% del Producto Bruto Interno. Y esto significa una parálisis absoluta de todos los programas de desarrollo. Pero cuando hablamos de ciencia y tecnología no hablamos solo del CONICET o de los investigadores de CONICET que se desenvuelven en universidades nacionales, sino que hablamos también de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que son todos organismos que son fundamentales para no solo proteger a la población en todo lo que tiene que ver con aquellas cosas que nos dañan o no nos dañan. Como... Y incluso se están desguazando, están echando mucha gente. Sí, porque digamos al ocurrir estas modificaciones, lo que viene después es este recorte feroz que vos mencionabas muy bien, Santiago, en tu editorial al comienzo del programa, y yo creo que todavía lo peor está por venir. Luis, vos manejás, para mucha gente que no lo sabe, sos uno de los, no sé si sos el jefe o qué, ahí en el laboratorio que hay en Parque Centenario, ¿eh? Sí, no, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales yo dirijo una pequeña unidad de investigación en donde se forman recursos humanos especializados en ciencias marinas. Pues yo te decía por eso, que muchos de nosotros hemos llevado a nuestros hijos al museo a recorrer y demás, y sabemos lo importante, como gestor ahí de una unidad, cómo en el día a día, vos cómo les cae, porque uno ve el anuncio y después no ve bien cómo en cada lugar cómo le golpea, ¿no? A vos. Bueno, en mi caso particular, en la pequeña unidad de investigación, te digo, es una pequeña unidad de investigación, es un laboratorio en donde hay un número de personas, y el impacto de estas políticas vinculadas a ciencia y tecnología llevó a que el equipo de trabajo pasara de cerca de 16 personas, de las cuales 10 estaban en el museo y 6 en el interior del país, a 4 personas que quedamos en la actualidad, por distintas razones, ¿no? Algunos ya eligieron migrar porque son pues investigadores jóvenes y se va achicando. No se cubre las plazas cuando se van. No solo no se cubren las plazas, sino que tampoco se ejecutan los presupuestos asignados, que en ciencia e investigación vos tenés que concursar por un subsidio, por ejemplo, que pueda provenir del Estado. El Estado reparte entre los distintos grupos los recursos de los cuales dispone, pero eso, desde que asumió este gobierno, está atrasado en las partidas que se asignan. Pero además vos imaginate que un investigador que tiene que comprar... Las visitas guiadas que hacían a tu museo, ¿se pueden seguir haciendo? ¿Tienen personal para mostrar a los colegios? Hay personal especializado, hay docentes guías que son estudiantes de biología de la Facultad de Ciencias Exactas o del profesorado de Ciencias Naturales, el Joaquín B. González, que hacen sus pasantías allí, son entrenados y realizan las visitas para los colegios, digamos. Eso continúa, eso pero también se pudo mantener, pero también se ve una merma porque en escuelas que dependen del Estado, por los fíjate cómo impacta la dolarización en los costos simplemente para pagar el ómnibus. Hay escuelas que no pueden pagar el micro y además tienen que pagar una entrada, por más que el museo da una partida de estudiantes de escuelas del Estado que entran en forma gratuita por cada grupo, pero de todas maneras eso no es suficiente. Entonces tienen menos colegios. Sí, aparentemente hay menos colegios. No tengo los números exactos del museo, pero
A modo de ejemplo, Santiago, respecto a tu pregunta, vos pensás un investigador que requiere insumos que están en dólares, Sí. que se compran en el exterior y que fueron presupuestados en el año 2016, que todavía no se asignaron esas partidas o se están empezando a dar de a puchitos. Están en pesos los subsidios. O sea, a la devaluación hay que sumarle el retraso de las partidas Exacto. para todos los sectores. Es imposible. En mi caso particular, digamos, porque no solo necesitamos ese tipo de insumos que son costosos, sino que también necesitamos salir al campo, porque nuestro laboratorio, como te decía en la invitación anterior al programa, el laboratorio nuestro es el mar argentino, no es un laboratorio aquí en la ciudad de Buenos Aires. Si bien tenemos un laboratorio, allí hacemos el análisis Pero de la las información. muestras hay que Hay que viajar. Claro. Bueno, todo eso se complica, pero digamos la complicación no es solo esa. En el ámbito del CONICET, por ejemplo, los salarios han quedado retrasados a valores que el poder adquisitivo de un científico quedó fuera de toda órbita, y todos somos testigos de lo que ocurre con el tema paritarias y con el tema de la actualización en los salarios, ¿no? No, uno puede estar de acuerdo no con el gobierno anterior, pero lo que sí se puede decir que lo que hizo el gobierno kirchnerista fue repatriar científicos para poder desarrollar lo que hoy es la ciencia, sí, hasta la actualidad, a pesar de todo. Hoy esto se está invirtiendo completamente, según lo que vos nos decís. Sí, claro que se está invirtiendo. Y sobre todo en científicos jóvenes, ¿no? A lo mejor los que peinamos unas canas tratamos de resistir todavía, porque ya hicimos nuestra experiencia en el exterior. Pero en el caso particular de repatriar científicos, hubo muchos que luego de 10 o 15 años en el exterior fueron invitados a regresar con asignación de recursos, de laboratorio, de recursos humanos, y están desesperados. Ahora, en los 90, que fue la última vez que tuvimos que se empezó a discutir recortes en la ciencia y tecnología, el recorte venía acompañado también de una cultura y de un lenguaje, ¿no?, de desprecio hacia los científicos, de no ver la importancia que para el futuro estratégico, ¿no?, para la Argentina, esa famosa frase de Cavallo, que se vayan a lavar los platos. Ahora también sentís de vuelta que hay una especie de desprecio hacia el trabajo, o sea, ahí en la marcha por ahí pudiste hablar con colegas y demás, ahí ¿es un tema estrictamente económico o sentís también que este gobierno no entiende? O no, yo creo que excede lo económico. Yo creo que excede lo económico, y creo que las políticas de este gobierno muestran un claro desprecio a todo lo que es desarrollo de recursos humanos calificados, como puede ser un científico, y que puede estar inserto en la sociedad para que a partir de sus investigaciones, que no necesariamente tienen que tener una aplicación inmediata, Claro. pero en todos los ámbitos de la ciencia, esas investigaciones terminan contribuyendo a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Te doy un ejemplo, yo no recuerdo la cita exacta de Bernardo Husay, que fundó el CONICET a fines de los años 50, en donde decía que los países ricos son ricos porque investigan y no al revés. Es decir, que el desarrollo de ciencia y tecnología lo que te da es independencia, lo que te da es desarrollo, lo que te da es mejor calidad de vida, lo que te da es una sociedad más desarrollada, más sana y con mejor calidad de vida. Creo que no es casualidad que supimos tener premios Nobel en la medicina, y específicamente y en general en la ciencia, y hoy en día no ni siquiera aparece, no sé, como que no, cuando hablas de los premios Nobel y demás, siempre parece que van a otros países que ni estamos en la cancha, digamos. Mira, los premios Nobel en ciencias, que tenemos varios, surgieron de la universidad pública, surgieron de la inversión del Estado en distintas épocas históricas de la Argentina, pero, a ver, para ponerlo en términos claros, un científico que fue educado en nuestro país, en general, cuando va al exterior por un tiempo determinado o indeterminado, termina siendo exitoso. Y en tiempos como los que corren, cuando los científicos se van al exterior, no se van
porque huyen del país, se van porque lo que aprendieron hay otros que lo reciben, y lo que cuesta preparar un profesional en ciencia y tecnología termina aprovechándolo otro país. Es lo que pasó con nuestro último Nobel, Sí, Milberg, ¿no? ¿Cuántos años hace ya? De 30 a 40, que termina desarrollando su carrera en Inglaterra. Exacto, estás hablando de César Milstein. Sí, Sí, sí. Por eso digo, ahora imagínate ahora ya ni eso, o sea, digo, no por, si bien obviamente estamos considerados muy bien científicamente, pareciera que ya las cosas más sofisticadas, esas que necesitan de un apoyo continuo, esas investigaciones a largo plazo, con inversión y demás, Argentina ya no... Mira, Santiago, no son cosas demasiado sofisticadas. Empezamos el programa tarde porque se cortó la luz. Imagínate que ocurre eso en los institutos, en donde en las conservadoras o en los freezers tenemos material a menos 20 o a menos 80 grados centígrados, esperando para llevar adelante la investigación científica que sea, y se corta la luz, o por falta de pago o por fallas. No es solamente el problema de pagar la luz, es la continuidad en el desarrollo de la investigación. Y Luis, bueno, para cerrar porque estamos cortitos de tiempo, vos que sos un tipo de la ciencia y bueno, conocerás seguramente muchos colegas en la comunidad, el ministro, exministro, ahora rebajado a secretario, fue muy criticado cuando tuvo el pase desde el gobierno kirchnerista al gobierno macrista. Hoy, ¿cómo lo ve la comunidad? ¿Como alguien que está en realidad peleando por el espacio de la ciencia a nivel nacional? ¿O alguien que en realidad bajó los brazos, se rindió o se vendió? O sea, recordamos que es el único ministro que sobrevivió del gobierno anterior. Pero además hay que recordar que es el único ministro de Ciencia y Tecnología que tuvo la Argentina. O sea que no es solo eso. Y respecto a la comunidad científica, bueno, la comunidad científica yo creo que está enojada con el ministro. Y está enojada porque los embates siguen retrotrayendo los recursos para sostener las universidades y los institutos en donde se hace investigación científica y tecnológica. Y como te decía al principio, yo creo que la comunidad está enojada, y yo creo que el solo hecho de tenerlo como secretario de Ciencia y Tecnología ya lo sacó de la mesa de las reuniones de gabinete de ministros. Claro, porque él debe ser doblemente doloroso porque él es del palo de ustedes, o sea, él es yo creo que debe ser muy doloroso. Es un científico, vos mismo hasta has tenido trato con él y... Bueno, yo creo que debe ser muy doloroso y la verdad que en la continuidad como ministro de Ciencia, cuando fue el cambio de gobierno, se suponía que era la garantía de la continuidad en las políticas científicas, de acuerdo a lo que programaba o proclamaba el PRO y en el gobierno, o Cambiemos, en relación a llevar la inversión en ciencia y tecnología al 1,5%, cuando ahora estamos en 0,3%. Entonces, no solo es doloroso, sino que en el inicio de esta gestión, la existencia del ministro Barañao al frente del mismo ministerio, en donde él fue nombrado por primera vez como ministro de Ciencia y Tecnología en nuestro país, era una garantía. Él era un investigador, él es un tipo respetado por ustedes. Por supuesto, por toda la comunidad científica. Sí, él es un científico muy prestigioso en el área en la que desarrolló su conocimiento y sus capacidades como científico. La verdad que... yo creo que internamente debe estar pasando un momento muy complejo, ¿no? Y la comunidad está enojada con él, Bien, hablábamos entonces con Luis Capozzo, hombre de ciencia, investigador independiente del CONICET y colaborador también de Medio Extremo. Luis, agradecemos mucho nuevamente que nos acompañes. Muchas gracias, Luis. Un placer conversar con ustedes. De palabras
bien, queridos oyentes, después de esta pequeña pausa, este pequeño corte, hablando de cortes y cortes de luz, nos adentramos en este último bloque. Recuerden, por supuesto, que nos pueden contactar para hablar directamente con Santiago, con el equipo, hacer alguna denuncia si lo desean. Nosotros les prestaremos atención y después seguramente tendrán una respuesta por parte de Santiago, el equipo. Medioextremo.com es nuestra página y vía Facebook y Twitter, Medio Extremo, nos buscan simplemente de ese modo. Nos gustan también mucho las cartas y tenemos una sección de correo de lectores en medioextremo.com que edita Miguel Canales, así que también esperamos sus cartas, que vuelvan las cartas, que nos comuniquemos. Bien, cambiando un poquito el espacio, el ámbito, nos cruzamos a Brasil y bueno, inevitablemente debemos hablar de Lula, que finalmente fue proscripto y no puede participar como candidato a las presidenciales. Es interesante, de vuelta como hablábamos antes de la Argentina, está la noticia, si querés, o lo que los medios de comunicación te presentan como la noticia, y después está lo otro que es como la realidad y que por ahí no aparece en forma de noticia, pero es tan real o más que lo que aparece como noticia, ¿no? Concretamente, hay un fallo, el fallo judicial, digamos, vamos a contar bien cómo son las cosas. Lula y su campaña, y digo Lula porque él maneja todo ahí, están jugando a demorar lo más posible las decisiones judiciales en su contra. Él sabe que la justicia va a fallar en contra de él porque ya lo ha demostrado y ya desde el momento que viene sosteniendo un gobierno de facto y viene avalando un golpe parlamentario totalmente antidemocrático, y con el objetivo justamente de que Lula no participe en las próximas elecciones, digamos. Esto estaba claro aún antes de que fuera detenido Lula. Entonces, ¿cuál fue el juego de Lula? Desestimar las instituciones o cualquier cosa que vaya en contra del régimen y de las instituciones de vuelta y del Poder Judicial sería suicida para un tipo que estuvo 4 veces, participó y perdió antes de ser elegido presidente, después ganó 2 veces, después nombró a una sucesora que ganó 2 veces, o sea, él ya está comprometido con la democracia. Entonces tampoco puede ir y decir, no, bueno, la justicia es una porquería. No. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él juega a los plazos, ¿no? A que los plazos legales le permiten a él su ideal, digamos, si no puede ser candidato, cosa que prácticamente es imposible, es aparecer en la boleta electrónica. ¿Y cómo se aparece en la boleta electrónica? Bueno, postergando lo más posible o estirando lo más posible los plazos legales para sacarlo de la boleta electrónica. Ese era un poco el juego y por eso esperaron el jueves hasta un minuto antes de que venza el plazo para presentar impugnaciones judiciales para presentar un escrito en donde rechazaba su proscripción, ¿no? O sea, él no puede participar porque hay una ley que muchos la llaman la ley Lula porque se creó casi para él, que es la ley ficha limpia, en el cual una persona condenada en segunda instancia no puede participar en las elecciones. O sea, entonces, él lo condena por 12 años de corrupción porque dicen que era dueño de un departamento en Guarujá, que, digamos, el departamento vale menos de lo que cuesta una charla de Lula en el circuito internacional. No apareció ninguna prueba de que él sea dueño del departamento, salvo por el hecho de que en algún momento su mujer lo visitó al departamento e inclusive creo que ordenó o sugirió algunas reformas, pero el boleto nunca se firmó, Lula nunca ocupó la casa y sin embargo por eso fue condenado a 12 años de corrupción y la Cámara le dio validez a esa condena del juez Moro, que es un poco la estrella del caso del operativo Lava Jato, por el cual tantos empresarios brasileños fueron presos y también fue un poco el antecedente de lo que pasó acá con los cuadernos. Entonces, prácticamente sobre el filo del cierre
presenta su apelación Lula, un escrito de 200 páginas, sobre todo basada en la resolución de Naciones Unidas que exige que el gobierno brasilero permita a Lula participar de la elección. Y esto se da exactamente un día antes de que empiece lo que se llama el periodo de publicidad electoral en Brasil, que durante 3 horas en horario prime time permiten a los distintos partidos políticos, les dan espacios para hacer su publicidad electoral de acuerdo obviamente a resultados en elecciones anteriores, por lo que claramente la primera minoría es el del Partido de los Trabajadores de Lula. Entonces, ¿cuál es la idea de Lula? Poder participar en estas, con su nombre, en las publicidades oficiales. Y así pensando que, bueno, si presenta esto, entonces esto van a tomarse ciertos días para resolver, después tendrá que ser apelado, y entonces, y de última, parece que 2 o 3 días antes de la elección, que ahora son a mediados de octubre, que no falta tanto, entonces ya cuando entra en la boleta electrónica ya no se puede deshacer. Entonces, aunque lo proscribieran a Lula, podría darse el caso de que Lula tuviera más votos que nadie. Entonces era una cuestión de empujar los plazos lo más posible. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Le contestó el Tribunal Electoral convocando a una reunión de emergencia el mismo viernes, o sea, 4 o 6, menos de 12 horas después de la presentación del escrito, con lo cual se supone que en menos de 12 horas durmieron y leyeron las 200 páginas, pensaron, resolvieron. Y la contestación que les llega era un poco, les tira abajo la estrategia de Lula. ¿En qué sentido? Que le dicen, no solo no podés no podés ser candidato, sino que no podés hacer ningún tipo de propaganda electoral con tu nombre, por más que no se haya apelado el tema, y le da 10 días al Partido de los Trabajadores para nombrar el candidato. Bueno, el candidato ya se sabe que es Fernando Haddad, que es el ex ministro de Educación de Lula, y que hoy en día oficialmente es el candidato a vice. Con lo cual la idea de seguir, por lo menos usando propaganda electoral de Lula hasta que se agoten todos los plazos legales, esa estrategia dejó de funcionar, porque directamente en primera instancia se lo prohibieron como si fuera una orden de una cautelar, ¿no? Prácticamente, diciendo no puedes hacer nada. Entonces, por eso digo, si uno ve todo esto y ve las noticias, dice, uy, qué mal Lula, ¿no? Qué problema, la estrategia no funcionó, o ahora, ¿qué va a hacer? Bueno, pero si uno ve la realidad, hay un dato muy pequeño, pero que termina siendo el más importante de todos, que es que en todo este proceso Lula sigue creciendo en las encuestas. Y desde que lo metieron preso, y desde que le prohibieron salir en los medios, y desde que le prohibieron hacer campaña, en parte por todo un uso muy novedoso que está haciendo de las redes sociales y de medios alternativos que llegan a todas partes del país, y otro poco porque su figura, igual parecido a lo que pasa ahora, va creciendo por los terribles errores y desaguisados del gobierno de facto, que en el caso de Brasil inclusive ha hecho una reforma previsional bastante dura, una reforma laboral, bastante dura, e intentaron hacer la reforma previsional también, o sea, en algunos casos tiene presupuesto cero para gasto social, y solamente aumentan las partidas para el gasto militar, un poco lo que Luis contaba acá el bloque anterior, se ve reflejado también en sus colegas brasileros, que en muchos casos no tienen ni para reparar aulas o instituciones porque está el gasto congelado por el gobierno actual y demás. Entonces, un presidente que, aún peor que Macri, tiene una aceptación de menos del 5% y no puede ni salir en público sin que lo abucheen o lo reprueben, ¿no? Entonces, te decía, pareciera que todo mal para Lula, pero en realidad toda esta estrategia le sigue funcionando. Haddad es una persona bastante desconocida, es un tipo muy querido, también fue alcalde de San Pablo, que es casi territorio enemigo para el PT.
la gente que lo conoce lo quiere mucho, fue un ministro de Educación muy innovador, pero no tiene conocimiento que tienen otros políticos del PT como Wagner o como los caudillos del noreste. Pero sin embargo, la apuesta es que Lula lo va a instalar, él se va a dar a conocer y mientras tanto lo que se ve desde el otro lado es un gran desierto, ¿no? Por un lado, una candidatura firme y sólida de Jair Bolsonaro, que es un tipo que, para ser muy claro, defiende la tortura y avala la dictadura. O sea, es, digamos, más allá de que es un tremendo misógino también, racista, chauvinista, todo lo demás, para mí el hecho de que un tipo hable a favor de la tortura y de la dictadura ya lo define. Es una persona problemática hasta para el mismo establishment brasilero, ni hablar para las relaciones internacionales de Brasil, y los candidatos que quiere poner tanto el Partido Socialdemócrata como el PMDB, los dos grandes partidos a la derecha del Partido de los Trabajadores, son economistas como Meireles o exgobernadores como Alckmin, que ya han sido reprobados y como que parecieran del pasado y que no logran levantar el entusiasmo de nadie y les va muy mal en las encuestas. Entonces, con este panorama, o sea, si Lula pudiera competir, porque recordemos que hay una presión internacional muy fuerte y bueno, en política todo, nada es para siempre, ganaría en primera vuelta. Pero si no gana Lula en este panorama, el mismo Haddad también tendría muchas chances de ganar. Entonces me parece que si bien la noticia es que Lula fue proscripto, la verdad es que el Partido de los Trabajadores y a través de Lula sigue creciendo en popularidad y en intención de voto, si bien siempre es un misterio y una ciencia cómo transferir votos a otra persona. Sin duda el hecho de que vos estés en la cárcel proscripto y que en general se considere de una manera muy injusta, me parece que te da mucho más credibilidad a la hora de decir voten a esto y otro, que si vos fueras un político común y corriente que no tiene ningún impedimento y que se retira o qué sé yo, o no tiene más ganas de ser político y dice voten a este otro. O sea, me parece que va a haber mucha atracción. A mí me tocó vivir la elección de Dilma. Dilma era una desconocida total, recién llegada al partido, y yo me acuerdo de entrevistados decenas y decenas de brasileros que me decían, la voy a votar a Dilma porque lo dice Lula, nada más. ¿La conocés? No. ¿Sabés quién es? No me importa. Me parece que, de vuelta, Haddad es un candidato muy atractivo, que tiene inclusive... o sea, Dilma era considerada un poco antipática, digamos, y su cintura política nunca fue su gran virtud. Es una mujer muy, muy honesta para mí, para un país muy corrupto, pero me parece que Haddad como candidato inclusive es más atractivo que Dilma y bueno, veremos cómo sigue este juego. Por ahora, sobre todo interesante ver cómo son las publicidades, ¿no? Ahora seguramente van a hacer referencia a Lula sin nombrarlo, ¿no? Alguna cosa así. Pero bueno, esperemos un poco cómo vienen las cosas, pero no son tan negras para el PT y para Lula como aparecen las noticias. Bien, antes de partir, Luis, tenés algo muy cortito sobre Lino Mariañao, el ex ministro de Avenida Secretario. Sí, no solo sobre él, en relación a lo que mencionaba Santiago, con políticas restrictivas en los fondos para ciencia y tecnología. Acabamos de presenciar lo que ocurrió en el Museo Nacional de Brasil, en Río de Janeiro, en donde, de acuerdo a la información que manejo, se estiman unos 20 millones de piezas del patrimonio latinoamericano perdidas por el fuego, y esto tiene que ver también con los recortes en ciencia y tecnología y pone una alerta en nuestros propios museos en nuestro país. Y respecto al ministro, vos me habías preguntado si la comunidad científica estaba enojada, y yo quedé diciendo sí, está toda la comunidad científica enojada. Pero en este sentido, durante los últimos 2 años y medio, yo fui de alguna manera discutiendo con colegas respecto a que el hecho de que el único ministro de Ciencia y Tecnología que tuvo la Argentina continuara con un cambio de políticas de gobierno tan abrupto como fue pasar del gobierno anterior a habla bien en este sentido del ministro. Yo no quisiera estar en sus zapatos porque resistió
hasta donde pudo. Yo creo que las circunstancias actuales superaron cualquier buena voluntad que él pudiera tener para contener estas políticas de recortes. Y si bien la comunidad científica está enojada, haber cambiado de ministro de Ciencia, al haber cambiado de gobierno, hubiera sido 10 veces peor. Bien, con eso nos vamos retirando, queridísimos oyentes. Nos gustaría traerle buenas noticias, pero el entorno, la política y lo social no nos está dando la posibilidad. Obviamente no podemos retirarnos sin antes recordar y agradecerle a nuestra producción, a Julián Doyle y a Gonzalo Criado, a la gente de la radio, el señor Diego Garnica detrás de la pecera en la operación radial. La magia Detrás de la pecera. Nico Zamorano y Diego Rodríguez en la dirección radial acá en Radio Arroba. Recuerden, nos puede ubicar en Facebook y Twitter, simplemente como Medio Extremo. Nos pueden escribir, hacer alguna denuncia o hacer un comentario para Santiago o el equipo a través de medioextremo@gmail.com. Santiago, despídase de su público. Hasta el próximo lunes, esperemos que con mejores panoramas. Muchísimas gracias por estar de aquel lado. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente programa de Medio Extremo Podcast.